עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. Entrar a Jerusalén, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios, en tus puertas. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche estamos una vez más aquí ya en la penúltima clase. Confiamos en Dios, ¿verdad? Que terminemos la clase número 10, pero esta es la 9. Y agradecemos al Padre porque ya casi terminamos el primer módulo. Espero que todos estos temas que hemos hablado pues le den más claridad y usted pueda entender muchas cosas que a lo mejor al principio no las entendía, ya después de haber escuchado tantas cosas. Y bueno, agradecemos al Creador. Y hoy día el tema que nos preocupa es opiniones religiosas sobre Yeshua en el judaísmo. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que piensan los judíos de Jesús? Pero los judíos que no creen en Jesús, porque recuérdese de que hay judíos que sí creen en Jesús. Incluso hemos hablado del judaísmo nexarita y el judaísmo mesiánico, que estas dos corrientes judías creen en que Jesús o Yeshua es el Mesías. Claro, tienen diferencias doctrinales una de la otra, pero en lo que sí están totalmente de acuerdo es que en Jesús es el Mesías, así como nosotros creemos con todo nuestro corazón que el Mesías de Israel y del mundo es Yeshua HaMashiach o Cristo Jesús, como usted le quiera decir. Y bueno, entonces queremos más o menos que usted tenga una claridad. ¿Qué es lo que piensan los judíos en general, verdad? Ya hablamos al principio de estos estudios algo de esto, pero vamos a hablar un poquito más. ¿Qué es lo que piensan ellos, verdad? De la persona del maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, o el rubio de Galilea, como nosotros lo conocemos. Bueno, entonces, opiniones religiosas sobre Yeshua en el judaísmo. Antes de empezar hay que recordar, ya lo dijimos, que existe el judaísmo nexarita y también el judaísmo mesiánico, que también lo dijimos, y que aunque tienen creencias algunas y diferentes, sí creen en que Jesús como el Mesías. El judaísmo ortodoxo, oiga bien, el judaísmo ortodoxo no cree que Yeshua o que Jesús es el Mesías. Este judaísmo no tiene problema de creer en el Mesías. Oiga bien, los ortodoxos no tienen problema de creer en el Mesías. El problema que ellos tienen es reconocer que Jesús es el Mesías. Repito, los judíos no tienen problema de creer en el Mesías, porque recuérdese que la palabra Mesías significa ungido. Ungido es un título. Y Jesús es el individuo o la persona. Entonces el problema de ellos no es creer en el título del Mesías, sino que Jesús es el que cumplió todos los requisitos para ser el Mesías. ¿Por qué? Porque recuérdese que esta enseñanza nació en el seno judío, o sea, del Mesías. Luego se pasó, ¿verdad?, al cristianismo y se le llama Cristo, pero acuérdese que Cristo es en griego y Mesías es en hebreo, que significan ungido. Entonces, el problema de los ortodoxos es que no creen en que Jesús cumplió todos los requisitos para ser el Mesías. Y la doctrina del Mesías es una doctrina judía, no cristiana. Acuérdese que ya hablamos que el cristianismo salió del judaísmo. Muchos judíos, escuche bien, y esto es importantísimo, muchos judíos que ya aceptaron a Yeshua como el Mesías, han llegado, dice, a la conclusión que el problema de que el resto de los judíos no acepta a Yeshua
como el Mesías es la manera de cómo la cristiandad o cómo los cristianos lo presentan, no como un judío de su época. Eso quiere decir que los cristianos se han olvidado que Jesús era judío, comía como judío, vestía como judío, murió como judío, resucitó como dice la doctrina judía. Entonces el problema de que no lo aceptan es porque la cristiandad no lo está mostrando, como le estoy diciendo, como un judío, sino que lo está presentando como un semidios griego. Y eso en el segundo módulo lo vamos a explicar más profundamente, pero recuerdes esto, el problema es entonces de que lo están presentando la cristiandad como un semidios griego. Y este es el verdadero problema. Entonces cuando usted presenta a Yeshua como el Mesías bajo una doctrina o bajo un lentes griego, entonces los judíos lo rechazan. Pero cuando usted aprende que Jesús era judío, vivía como judío, comía como judío, se vestía como judío, su cultura era judía y lo presenta de esa manera, entonces ellos van a reconocer en su momento a Jesús como el Mesías. Y no estamos descalificando a nadie, lo único que estamos haciendo es ampliando el panorama para que usted tenga más claridad. Y acuérdese que una de las doctrinas que diríamos yo que es una doctrina hasta a veces satánica, es decir que los judíos mataron a Jesús. Y eso está en la mente de mucha gente, ¿verdad? Que mataron a Jesús, ¿verdad? Entonces eso ha provocado, usted sabe, la persecución de los judíos. Incluso usted sabe que ha habido matones, la Inquisición, dictadores que a través de esta doctrina malévola de que los judíos mataron a Jesús, los persiguieron, los masacraron. Bueno, pero seguimos. En el judaísmo ortodoxo se considera de que Jesús fue el más influyente. Mire lo que piensan los judíos ortodoxos, porque como le digo, el problema que se ha visto es la manera como la cristiandad ha presentado a Jesús, se los ha presentado a ellos, y por eso no creen su mayoría. Y un paréntesis, la mayoría de los judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, ellos porque se dedicaron y abrieron su corazón a entender que Jesús era un paisano de ellos, un judío, ¿verdad? Entonces, pero mire lo que dicen los judíos por esta doctrina de que los judíos mataron a Jesús, y está, como le decía, a veces ha sido hasta motivo de política de Estado en muchas naciones. En el judaísmo ortodoxo se considera que Jesús fue el más influyente y en consecuencia el más dañino de todos los falsos profetas. ¿Y por qué dicen ellos? Por las consecuencias de que los persiguieron, los masacraron. Entonces ellos dicen, Jesús ha sido el más dañino. Y si usted estudia un poco más, dicen de Pablo lo mismo, que Pablo fue un acólito del cristianismo y que por eso los persiguieron, los masacraron. Dado que la creencia judía tradicional, escuche bien, es que el Mesías aún no ha llegado, o sea, los ortodoxos, y que la era mesiánica aún no está presente, concluye, dice, en el rechazo total de que Jesús, de reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que según la doctrina mesiánica, que ellos son, vamos a decir, los que crearon o los que recibieron la doctrina mesiánica, no son los cristianos. Dice que cuando venga el Mesías va a instaurar la era mesiánica. Pero luego más adelante vamos a hablar del hijo de José, Ben José y Ben David. Y vamos a hablar un poquito de esto de la era mesiánica. El judaísmo ortodoxo nunca ha aceptado ninguno de los supuestos cumplimientos proféticos de Jesús. O sea que para ellos Jesús violó el Shabbat, para ellos violó la Torá, para ellos Jesús no es el Mesías porque no cumplió ningún requisito. Pero por eso estamos aquí, para decirle a los hermanos judíos, a los hermanos mayores, que Yeshua cumplió todos los requisitos que se le demandaba al Mesías, al siervo sufriente, a Ben Yosef. Y en la segunda venida va a cumplir los requisitos restantes. Bueno, ya me adelanté, pero yo quiero que usted vaya viendo cuál es
la visión que tienen de Jesús como el Mesías. Permítame beber agua. Bueno, entonces les repito, el judaísmo ortodoxo nunca ha aceptado ninguno de los supuestos cumplimientos proféticos de Jesús. El judaísmo también prohíbe la adoración de una persona como una forma de idolatría, ya que la creencia central del judaísmo, oiga bien, por eso los judíos no adoran a Jesús, porque la creencia central del judaísmo es la unidad absoluta y la singularidad de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. La escatología judía sostiene que la venida del Mesías se asociará con una serie específica de eventos que aún no han ocurrido. Y por eso es una de las cuestiones por las cuales también no lo aceptan. Entonces, porque ellos dicen, cuando venga el Mesías, van a acontecer estas cosas. Y oiga bien, primero, dice que los israelitas volverán a la tierra de Israel, volverán del exilio. Dice que esa señal no se ha cumplido, pero si usted es acucioso, usted se va a dar cuenta que esa señal ya se ha cumplido, porque ya en Israel, dentro del territorio de Israel, ya están viviendo el 50% más uno, o sea, la mayoría viven ya en Israel. Entonces, pero los ortodoxos dicen que no, porque el Mesías, una de las señales es traer a todos a vivir a la tierra de Israel. Y acuérdense que el mensaje de Jesús fue este: vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es que vuelvan del exilio. Y dicen los ortodoxos, repito, como Jesús no hizo eso, no es el Mesías. Pero yo estoy convencido que Yeshua propició eso y que están volviendo. Segundo, ¿por qué no creen que Jesús es el Mesías? Porque el Mesías, según los profetas, usted puede ver, los profetas menores y también los mayores dicen que el Mesías va a reconstruir el tercer templo. Y aquí viene una situación muy difícil, porque en muchas denominaciones, áreas de la cristiandad, creen que el que va a ser el tercer templo es el anticristo, cuando los profetas dicen que el que va a ser el tercer templo es el Mesías. Bueno, entonces, ¿y de dónde sacan? De Tesalonicense, cuando dice que aquel inicuo se sentará en el trono de Dios. Pero si usted lee textualmente esos versos, por ningún lado dice, ¿verdad?, que el anticristo va a ser el tercer templo. ¿Qué tiene que ver el anticristo con el tercer templo? Y eso es un error graso o grueso, ¿verdad?, que si no lo estudiamos, entonces vamos a creer siempre que el que va a ser el tercer templo es el anticristo, cuando en la Biblia, en los profetas, dice que el que va a ser el tercer templo es el Señor Jesús, el Mesías. Bueno, tercero, que tiene que instaurar una era de paz, de prosperidad, que es la era mesiánica. Entonces, por eso no creen en Jesús. Pero si usted se da cuenta, estos tres puntos son puntos que no se han cumplido todavía. Solo el primero que se está cumpliendo es el regreso de la cautividad. Oiga bien, el regreso de la cautividad. Pero eso va a ser el cumplimiento profético cuando venga en la segunda venida. Los puntos de vista, dice, vistas tradicionales de Jesús han sido en su mayoría negativos. O sea, hay una oposición, pero como repito, el problema de la oposición de los judíos ortodoxos, caraítas, es de que no se ha presentado bien al Mesías, ¿verdad? Voy a beber agua. El tema que estamos hablando es opiniones religiosas sobre Jesús. ¿Qué es lo que dicen los judíos? En esto estamos hablando de los judíos ortodoxos, ¿verdad? No los judíos que creen en Jesús. Entonces, esto es importantísimo. Judaísmo y cristianismo. Óigame, esto es importante. Quiero que me tomen mucho asunto. La creencia de que Jesús es Dios. Oiga bien lo que piensan los judíos ortodoxos. La creencia de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios o una persona de la Trinidad. Porque los judíos no creen en la Trinidad. Oiga bien.
y vamos a ver más adelante cuando toquemos otro puntito. Es incompatible con la teología judía. El judaísmo rechaza a Jesús como Dios, ser divino, intermediario entre los hombres y Dios. La creencia en la Trinidad también se considera incompatible con el judaísmo, al igual que otros principios del cristianismo. ¿Sí se da cuenta? Bueno, esto de la Trinidad, yo le recomiendo que usted estudie, analice, busque otras fuentes para que usted entienda un poco más. Yo sé que para muchos esto es muy, pero muy difícil, pero estamos hablando de las opiniones religiosas que tienen los judíos. Oiga bien, quiero que recalcar, estamos hablando de las opiniones religiosas. Entonces, decir que Jesús es Dios, que es uno de la Trinidad, no va de acuerdo a la doctrina de los judíos. Bueno, eso ya es, cada uno tiene que investigar, analizar, ¿verdad? Y hay un detalle, a veces tenemos que buscar otras fuentes, no las mismas fuentes. Oiga bien, y mucha gente dice, pero ¿y si me confundo? No, cuando uno busca la verdad absoluta se llama Dios. Dios lo va a conducir. Bueno, entonces hay dos puntos también más en la teología judía, ¿verdad? Que ya lo tocamos anteriormente, pero dice el libro de Éxodo, Deuteronomio, Devarim 6:4, ahí va a aparecer en su pantalla, el libro de Deuteronomio 6:4. Vamos a leerlo para que usted vea que esto es uno de los principios del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acuérdese que este verso, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? La mayoría de la gente dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero Jesús, acuérdese que dice en los evangelios, oye Israel, mencionó este mismo versículo, ¿verdad? Como el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Qué significa? En el judaísmo la idea de dualidad o trinidad es herética. Incluso es considerada por algunos como politeísta, o sea que se creen otros dioses. Según las creencias judaicas, la Torá descarta un Dios trinitario, y eso ya lo leímos. Bueno, usted sabe que después con los siglos apareció la Trinidad, pero la inventaron los cristianos, pero originalmente los judíos no creen en la Trinidad. Yo sé que para muchos ese es un dogma de fe y se aferran a eso, pero eso ya corresponde a cada uno estudiar, analizar, ver la palabra, el trasfondo histórico y todo lo que conlleva esta situación de la Trinidad. Pero los judíos ortodoxos y aún los mesiánicos, aún los nezaritas, no creen en que Dios sea 2 o 3 o 4 o 5. No, ellos creen que Dios es uno. Acuérdense que la tradición viene de ellos. Bueno, entonces, otro punto. Números 23, 19. Estamos hablando de qué es lo que creen o cuál es la perspectiva o las opiniones de los judíos de Yeshua. Números 23, 19. Entonces imagínense, pero dice ahí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, una de las cosas que también cree, que son uno de los 13 principios de fe del judaísmo, que quien los delineó fue Maimónides. ¿Y quién fue Maimónides? Fue un judío que vivió en Córdoba, ¿verdad? En el siglo XII, creo. Entonces fue un erudito de la Torá y él delineó los 13 principios. Y uno de los principios también es que Dios no es hombre. Entonces, en el cristianismo se enseña de que Dios se hizo hombre. Ahí está, ¿vio? La diferencia. Entonces usted me preguntará, ¿y cómo es eso? Entonces estas son las cosas que yo quiero hacerles notar, que por eso tenemos que interesarnos un poco, mis amados hermanos,
para poder entender las escrituras y poder ampliar nuestro pensamiento. Entonces, no tiene cuerpo, no tiene apariencias, ¿verdad? Y usted me dirá, pero la Biblia dice que Dios habló con Moisés, así dirá usted. Usted sabe que esos son antropomorfismos que se usan en la Biblia. Dios es espíritu, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema a debatir. Lo único que estamos tratando de que usted entienda, ¿verdad? Es qué es lo que opinan los judíos sobre todas las cosas de Jesús. Bueno, entonces Jesús como el Mesías judío. La idea del judaísmo del Mesías difiere sustancialmente de la idea cristiana del Mesías. O sea, originalmente la doctrina del Mesías o la enseñanza del Mesías nació en el seno de las escuelas teológicas judías, no en el seno de las escuelas teológicas cristianas. La iglesia cristiana le copió a la judía. Entonces, yo creo que en el tema del Mesías y en muchos temas más, deberíamos tomarnos un tiempo y preguntarle a los que de alguna manera, por usar un término, inventaron o recibieron o desarrollaron todas estas doctrinas que hoy día nosotros a veces las tenemos, bien o mal, pero bueno, eso ya es, cada uno tiene que ir desarrollándose pensando. Le repito, la idea del judaísmo del Mesías difiere sustancialmente de la idea cristiana del Mesías. Oiga bien, en el judaísmo ortodoxo, no nexarita, no no caraíta, no ¿cómo le diría? Mesiánico, ¿verdad? Aunque yo quiero decirle que mucha doctrina de todos ellos es una, no difieren. Dice, en el judaísmo ortodoxo la tarea del Mesías es introducir la era mesiánica, un evento único y un presunto Mesías que es asesinado antes de completar la tarea, es decir, obligar a todo Israel a caminar en el camino de la Torá, reparando las brechas en la observancia, pelear las guerras de Dios, construir el templo en su lugar, reunirse con los exiliados de Israel. No es el Mesías, o sea, si muere previamente, o sea, y no resucita. Repito, en el judaísmo ortodoxo, la tarea del Mesías es introducir la era mesiánica, un evento único y un presunto Mesías que es asesinado antes de completar la tarea, es decir, obligar a todo Israel a caminar en el camino de la Torá, o sea, tiene que obligar a Israel a caminar en el camino de la Torá, reparando las brechas en observancia, pelear las guerras de Dios, construir el templo en su lugar, reunirse en los exiliados dispersos de Israel. No es el Mesías, afirma Maimónides. O sea, lo que está diciendo en palabras para que entendamos, Jesús no es el Mesías porque Él murió, no cumplió ninguna de estas señales para comprobar que Él es el Mesías. Pero si no tuvo éxito en todo esto o fue asesinado, definitivamente no es el Mesías prometido en la Torá. Y Dios solo lo nombró para probar a las masas. Qué interesante. Fíjese cómo piensan los judíos ortodoxos. Dice, los judíos creen que el Mesías cumplirá las profecías mesiánicas de los profetas Isaías y Ezequiel. Según Isaías, el Mesías será descendiente paterno del rey David. Descendiente paterno del rey David. Y aquí hay un problema muy serio. Según las profecías de Isaías, de Ezequiel, y acuérdense la promesa que Dios le dio a Salomón, a David, se levantará uno de ti y que su trono nunca tendrá fin. ¿Y por qué tiene que ser del Padre? Porque el Padre es el que da el reinado o la función que va a cumplir los sacerdotes, ¿verdad? En este caso el Mesías. Y hay un problema con la cristiandad. ¿Por qué? Porque como todo el mundo dice que Jesús nació según de María, ¿verdad? José, que era descendiente de la tribu de Judá, directo, ¿verdad? De la descendencia de David, no tuvo nada que ver. Entonces usted le dice eso a un judío y un judío le dice, entonces Jesús no es el Mesías porque no es descendiente de David.
Ese es el pequeño problema. Pero todas estas cosas tienen, lo lindo que todas estas cosas, cuando uno tiene un corazón sincero y quiere aprender, no está aferrado a sus doctrinitas así, ¿verdad? Que las ha escuchado y bueno, y nunca ha tomado en consideración que la Biblia es un libro santo, pero que también necesita cierta información de la cultura idiomática, tradicional, para poder entender el contexto de muchas cosas. Y hay gente que se niega a entender eso, que la Biblia necesita, para entender la Biblia necesitamos entender el contexto de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces todas esas cosas tienen explicación. Entonces, si usted cree, ¿verdad?, que María, José, no tuvo nada que ver ahí, entonces Jesús no es el Mesías, porque tiene que ser descendiente directo de la casa de David, de la tribu de Judá. Se espera que regrese a los judíos a su tierra natal otra vez y reconstruya el templo. Bueno, entonces ahí vamos poco a poco entendiendo. Bueno, entonces quiero leerle en el libro de Deuteronomio 18, 22. Hoy queremos enseñar así en poco tiempo. Deuteronomio 18 al 22. Mire lo que dice. Moisés ya estaba a punto de partir y estas son palabras de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, Moisés le está diciendo que Dios le dijo para que le diga al pueblo. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pero lo que nos atañe es el primer versículo. Dios está prometiendo que así como Dios levantó a Moisés, Dios en el futuro va a levantar un profeta de en medio de sus hermanos, Entonces por eso acuérdese que cuando los discípulos, cuando Juan el Bautista mandó a preguntar, le preguntó, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Mire usted, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Porque todos esperaban a este profeta, a Yeshua, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, miren, los llevó a un lugar, hizo milagros, enseñó y vayan, cuéntenle a Juan. Y lo tremendo que dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Y qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Su evangelio. Hay que decir algo, hermano, Jesús nunca fundó el cristianismo, ni se enteró, hermano, ¿verdad? Eso apareció en el año 325. Por eso el último tema que vamos a hablar es el concilio de Nicea, para que usted vea que todo tiene un origen. Y bueno, estamos en el tiempo que tenemos que cuestionar todo. Y como digo yo siempre, usted no me cree a mí, no está obligado a creerme, solo analice. Pero tampoco sea infantil, ¿verdad? Como mucha gente dice, yo no creo en eso. Pero no quieren aprender, están aferraditos ahí a muchas tradiciones. Pero bueno, lo importante de todo esto es superarse, anhelar, avanzar. Entonces, y mire lo que dice, y él hablará todo lo que yo lo mandaré. ¿Y qué manda el Padre? La Torá. Por eso usted ve que Jesús vino a enseñar la Torá. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, por eso hay que tomar muy en cuenta la interpretación que Jesús hizo de toda la Torá, porque él es el profeta, ¿verdad? Él es el profeta que había de venir. Entonces, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque acuérdese de que Dios levantó a Moisés, ¿verdad? Y luego lo volvió redentor. Entonces este profeta del final, que es Yeshua nuestro Señor, luego fue nuestro redentor, así como
Moisés. Por eso cuando usted estudia el mediador, Moisés era un mediador. Y dice que hoy hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no es Moisés, ya no es Isaías, ya no es Isaac, ahora es Yeshua. Fíjese, entonces ese profeta había de venir y había que oírlo, porque si no se lo escucha, Dios va a pedir cuenta de nosotros. Entonces dice así: el criterio para que una persona sea considerada profeta o hable por Dios en el judaísmo es que debe seguir al Dios de Israel y a ningún otro Dios. O sea, no puede inventar otra religión, tiene que seguir al Dios de Israel. No debe describir a Dios de manera diferente a como se sabe es las escrituras. O sea, Jesús no podía descifrar a Dios de otra manera que los profetas no lo hayan descifrado. No debe abogar por un cambio en la palabra de Dios, no puede cambiar ni declarar que Dios ha cambiado de opinión. Y eso tenemos que estar bien, pero bien claros: Dios no cambia. Y desea decir cosas que contradicen su palabra eterna ya establecida. No existe un concepto del Mesías cumpliendo la ley. Quiero que vean, no existe un concepto de Mesías cumpliendo la ley para liberar a los israelitas de su deber de mantener los mismos mandamientos del judaísmo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo ya cumplo la ley, dijo Jesús, ¿verdad? Y nadie está obligado a cumplir. Esa no es la idea. Lo que dijo Jesús: así como yo les doy ejemplo, así vosotros hacer. Entonces ahí viene la idea que muchos dicen: el problema es de que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Y ya hemos explicado todos esos temas, gracias al Padre, ahí en la iglesia. Y entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Que la gente dice: bueno, ya no estamos bajo la ley, entonces Jesús vino a instaurar otra religión. No. Entonces en el cristianismo se cree de esa manera. O sea, Jesús ya cumplió y nosotros no tenemos nada que hacer. No. Así como he dado ejemplo, así he dado. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús como el profeta enviado por el Padre? Escúcheme bien, hermano, darnos la verdadera interpretación de la Torá de su Padre. Y yo quiero decirle algo. Si usted se da cuenta, este es el gran problema que hay. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Porque nosotros lo estamos presentando de una manera incorrecta, de una manera, bueno, y mucha gente me dice: ¿y por qué qué tiene que ver esto con los judíos? Tiene que ver mucho, porque son ellos los que tienen que reconocerlo al Mesías, y el día que ellos lo reconozcan, hermano, ya el Mesías ya viene, así de sencillo. Y como queremos todos que el Mesías venga, entonces nosotros tenemos que tomar una interpretación correcta de quién es el Mesías. ¿Para qué? Para cumplir la profecía bíblica que dice el Señor en Isaías, Pablo, y un día vamos a enseñar eso. Dice: yo levantaré un pueblo que no es pueblo para darle celos a mi pueblo. Así que nosotros que no éramos pueblo, pero que hoy día somos pueblo, Dios nos ha levantado, ¿para qué? Para darle celos a ellos. Pero ellos no nos tienen celos, porque el Mesías que nosotros tenemos es un semidios griego, según el judaísmo ortodoxo. Óigame bien, según el judaísmo ortodoxo. Bueno, entonces, mis amados hermanos, tenemos que avanzar en el conocimiento. Y bueno, y ahí luego en el libro de Deuteronomio mismo habla de los profetas. Usted puede seguir leyendo en el folleto. Y si tiene alguna pregunta, yo le pido que usted la haga ahí en el chat que estamos. Y bueno, y vamos a hablar sobre Jesús y la salvación. Está ahí más adelante de su folleto. Dice: el judaísmo no comparte el concepto cristiano de salvación. Ese es otro lío, ya que no cree que las personas nazcan en pecado original. Usted sabe que esa doctrina de pecado original, ¿quién la inventó? Ya sabe usted. Y muchos cristianos evangélicos todavía creen en el pecado original. Por eso no creen en la salvación como nosotros creemos, pues.
hay una diferencia. Y aún en el concepto de salvación hay diferencia. El judaísmo sostiene, en cambio, que una persona que peca puede arrepentirse de ese pecado. Y en la mayoría de los casos que sea perdonado. Y también enseña que el hombre nace con una inclinación al mal. Eso es otra cosa, no con pecado original. Eso se llama Yetzer Hará. Y la inclinación al bien se llama Yetzer Ható. Bueno, pero eso, como gracias al Padre muchos están comprendiendo, tenemos la libertad ya de enseñar todas estas cosas, que yo sé que quedan a veces muchos hilos sueltos, pero con la ayuda del Padre vamos a tratarlos de resolver, a tener más claridad. Y si usted se da cuenta, lo único que queremos es traer inquietud en el corazón del pueblo, de que el pueblo tenga otra perspectiva de la palabra de Dios, otro tipo de apreciación. Luego dice Jesús en la literatura Bueno, entonces dice, entonces luego sigue Jesús en la literatura rabínica, en el Talmud. ¿Y esto por qué es importante? No lo vamos a estudiar, solo léalo. Porque hay mucha gente que todavía en la actualidad dice que Jesús no es un personaje histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no existió. Pero los registros históricos, no solo de los rabinos talmúdicos, sino de Filón de Alejandría, también de otros historiadores, ¿verdad?, de la época de Jesús, hablan de que Jesús existió. Así que en eso no hay duda, oigan, no hay duda absoluta de que Jesús efectivamente existió, ¿verdad?, como personaje. El problema es de que si usted habla con alguien, ¿verdad?, un poco así, ¿qué le diría?, legalista, le va a decir Jesús no existió. El que existió fue Yeshua. Claro, si uno tiene el concepto de realmente de que Jesús fue judío, entonces Jesús existió, pero el Jesús inventado por la Iglesia Católica, ese no existió. Bueno, también quiero decirle que qué pena que el internet está un poco mal, ¿verdad? Así que perdónenos, ya no es culpa de nosotros, ya es un fallo técnico de la compañía. Entonces, pero ahí va a quedar grabado y usted lo va a poder volver a ver, analizar, y si tiene alguna pregunta, pregúnteme, por favor. No sea como aquellos que se quedan callados y dicen, yo no comparto eso. Pero dime qué es lo que no compartes, por favor. Yo no estoy de acuerdo. También dímelo, yo no me voy a enojar. Si yo estoy enseñando no para pelear, solo para tener amplitud, tener otra perspectiva, ¿verdad? Pero hay gente que es así, parece que su fe es una fe muy de niño. No, hay que hablar las cosas. Y como digo, el hecho de que no tengamos los mismos pensamientos, mis amados, no nos vuelve enemigos ni antagónicos. Amémonos, hermano, amémonos en lo que estamos en común y en nuestras diferencias. Respetémonos, considerémonos, pero no mandemos al infierno a nadie. Bueno, entonces, luego ahí está Maimónides. ¿Qué es lo que dice Maimónides? ¿Verdad? Maimónides habla también sobre Jesús, ¿verdad? Con registros históricos. Y Maimónides no creía en Jesús, le digo. Era un judío, como le dije, cordobés, del siglo XII, creo, ¿verdad? Era médico también. Y él creó la Mishneh Torah, muchos libros que hasta la actualidad los usan. Bueno, entonces también hay evaluaciones positivas. Hoy, hermano, gracias al Padre, hay muchos judíos que están volviendo al Mesías, a Yeshua. ¿Por qué? Porque se tomaron el tiempo de comenzar a estudiar sin esos prejuicios, ¿verdad? Judaicos, esos prejuicios doctrinales, sino que me imagino que habrán pedido al Eterno que los guíe, los instruya, los capacite, y encontraron a Yeshua en la Torá. Y acuérdense que la Biblia dice, Pablo lo dice, que la Torá el fin de la Torá es el Mesías. Mucha gente dice, ¿viste? El fin de la Torá es el Mesías. Quiere decir que vino Cristo y se acabó la Torá. No, cuando dice el fin de la Torá no es final, el fin es propósito, o sea,
La Torá fue escrita con el propósito para que los creyentes en Yeshua lo encuentren. Y así ha acontecido con muchos judíos que están creyendo en el Mesías. ¿Por qué? Porque se encontraron con Yeshua el Mesías. Yo creo que ya son 45 minutos, se ha ido rápido. Y bueno, y el último, para abuelo de pájaro, voy a hablarles por qué los judíos creen que Jesús, bueno, yo ya les dije por qué los judíos ortodoxos creen que Jesús no es el Mesías, rápidamente así, y yo les quiero decir, yo sí creo que Yeshua es el Mesías. Y lo quiero defender y quiero decirle a muchos hermanos mayores, los judíos, que Yeshua es el Mesías. ¿Y cuál es el problema? Como ya le dije, pues dice que Jesús tiene que venir, el Mesías tiene que venir a instaurar, oiga bien, a instaurar la era mesiánica, traer del exilio, hacer el tercer templo, pelear las guerras de Dios, y eso no lo ha cumplido, ya murió. Por eso el problema con Pablo era que Pablo enseñó que Jesús resucitó, o sea, que lo que él hizo fue una obra en una etapa en su primera venida, la expiación, y a esa primera venida se le llama Yeshua ben Yosef, o sea, Jesús, hijo de José. Esa es la primera venida, que vino a traer redención. Pero cuando digo José y Jesús, hijo de José, no estoy hablando de José, el esposo de María. José es el que estuvo en Egipto por los sufrimientos, porque si usted ve, hay algo paralelo entre la vida de José de Egipto y Jesús. Entonces los profetas, ¿verdad? Los rabinos le pusieron Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José. ¿Y de dónde sacaron esta idea? ¿De dónde? Ahí primero de Génesis, ¿verdad? Porque acuérdense que el propósito o el final de la ley es el Mesías, y lo vieron. Entonces, dice el libro de Zacarías 9:9, en su primera venida cumplió la faceta de redención, ¿verdad? Vino como cordero, vino como siervo, ¿verdad? Para decirles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso hay dos venidas. Y quiero que entienda este puntito bien interesante. Si usted ve el camino de los profetas hacían un tiempo milagro y se escondían y luego reaparecían. Entonces, como Yeshua es el profeta, se apareció en su primera venida, se escondió y luego va a volver. Es un patrón profético. Así que ellos saben que este patrón profético está en la escritura. Ahí está, puede ver usted a Elías. Usted puede ver a José. Lo vieron sus hermanos, se escondió en la gentilidad en Egipto y luego volvió ya y se reveló a sus hermanos. ¿Qué le parece? Bueno, entonces Zacarías, porque estamos hablando de Yeshua ben Yosef, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Le hace clic en su cabeza. ¿Quién cumplió esa profecía? ¿Verdad? Esa profecía la cumplió el día 10 de Nisan. Qué lindo, el día 10 de Nisan, ¿verdad? Cuando se redimían los asnos, los burros que ayudaron a sacar las riquezas de los israelitas, de los egipcios, ¿verdad? Entonces, aquí se cumplió. Y los profetas vieron y dijeron: bueno, aquí hay un Mesías que va a entrar en un asno, en un burrito a Jerusalén. Y esa profecía la cumplió el Mesías. Pero luego tenían una contradicción en su cabeza, que aparece en Daniel 7:13. Y esa es la batalla. Pero bendito el nombre del Padre, que nos ha sido revelado a nosotros para reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Los ortodoxos no creen en Jesús, pero ya le digo, el problema es porque
según los judíos que creen en el Mesías, lo han presentado mal. Y nuestra tarea es, hermano, entender quién era Jesús. Entender para poderlo explicar bien. No como lo explicó la religión pagana. No, sino como la Biblia lo establece. Y para eso tenemos que tener contexto de muchas cosas. Entonces Daniel 7:13, y yo voy a leer, aquí no lo han puesto, el director de cámaras no lo ha puesto en la pantalla, pero yo se lo voy a leer aquí, libro de Daniel, capítulo 7, versos 13-14. Entonces, esta era la contradicción que ellos decían, porque primero viene en un burrito, ¿verdad? Y se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo es eso? Porque también ellos leyeron Daniel 7:13. Mire lo que dice. Daniel está aquí en una visión profética. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oiga bien, entonces Daniel da otra visión profética del mismo Mesías. Entonces se rascaban la cabeza y entonces tomaron, hermano, solamente la segunda, la de Daniel, no la de Zacarías, ¿verdad? Como le digo, bendito el Padre que nos ha revelado de que el Mesías tiene dos facetas, como Ben Yosé y luego como Yeshua ben David, porque ya cuando venga en su segunda venida, ya no va a venir como siervo, va a venir como león de la tribu de Judá. Entonces, aquí dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Y a qué? A gobernar, a reinar. Y eso luego con los siglos. Porque yo quiero que usted vea cómo es la Biblia tan maravillosa. Con los siglos aparece el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, verso 11. Y mire cómo el apóstol Juan interpreta los mismos versículos de Daniel. Pero lo ve de otra manera. Pero mire. Y es lo que nosotros no entendemos. Nosotros creemos que todo apareció de la nada. No, hay una línea profética que ningún profeta se puede salir de eso. Bueno, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Acuérdense que Pablo también habló que el Señor viene en las nubes, pero ¿de dónde sacaron esa profecía? Esa profecía la sacaron del libro de Daniel. Pero la confusión de los rabinos y de los ortodoxos es ese, que leen Zacarías y que viene montado en un buey, y viene, acá viene de vuelta, hermano, en las nubes glorioso. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, hermano, quiero decirle, ya el que se montó en un asno ya vino. El 10 de Nisan entró a Jerusalén. Y luego va a cumplirse, y estamos, hermano, escúcheme bien lo que voy a decir, aunque la Biblia nos demanda, el mismo Jesús nos dijo, y los profetas antiguos dicen que nadie puede decir la fecha ni la hora, pero yo voy a decirle algo. Si uno hace cálculos, y eso lo podemos enseñar más adelante, más o menos el tiempo dicen que es el 2030. Y qué casualidad que hay una agenda que es el 2030, que se va a instaurar en este mundo. ¿No será, hermano, que es el anticristo, el gobierno mundial, y va a aparecer el Mesías? Pero ya no va a venir Yeshua ben José, sino Yeshua ben David, el león de la tribu de Judá, que todo ojo lo verá, descendiente de David. Entonces, mis amados hermanos, ahí usted puede tomar lo que hemos hablado, analizarlo, profundizarlo. Hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero más o menos eso es, a grosso modo, a trazos largos, lo que los judíos creen de Jesús, o por qué no creen en Jesús. Y al final les expliqué un poquito
de Jesús, el Mesías, en su primera y segunda venida. Analícelo, piénselo y sobre todo, hermano, pídale al Padre sabiduría y no sé si haya preguntas, y prepárese que el último tema va a ser el Concilio de Nicea. Ahí busque información, busque profundizar y usted va a ver, va a entender muchísimas cosas. Los demás temas, las 5 solas, ¿verdad? El tema 12. ¿Por qué las puse? Las 5 solas. Porque esta es una doctrina de Martín Lutero. Y la puse ¿por qué? Porque una de las solas dice solo la Escritura. Y de ahí muchos dicen, ¿verdad? Es solo la Biblia. Pero se olvidaron de que la Biblia tiene un trasfondo cultural y necesitamos entender con los libros históricos, con los libros, hermanos, teológicos de aquel entonces, el contexto de muchas cosas. Entonces, por eso es la equivocación de muchas interpretaciones. Pero ¿quién la dio? Martín Lutero. Porque Lutero estaba cansado de la tradición de los católicos, de los curas, de todo eso. Fíjese, se cansó de la tradición porque la Iglesia Católica tiene una línea que se llama la tradición, ¿verdad? ¿Y de dónde copió que la Iglesia Católica tiene tradición? Los judíos también tienen la Torá oral, que es la tradición, o la Mishnah y el Talmud y todo lo que es eso. Y bueno, y antes de eso puse los 5 señales del pacto para Israel. Y está el Shabbat. Oiga bien, las 5 señales del pacto para Israel. Como una obligación. Quiero que oiga bien mis términos que estoy usando. Las 5 señales del pacto para Israel como una obligación para guardar el pacto. ¿Cuáles son? Ahí usted lo puede leer, ¿verdad? En el capítulo anterior, el Shabbat, ¿verdad? O sea, el sábado. Aquí lo voy a leer, a ver. Solo esto para que usted... el Shabbat es 1, la circuncisión es 2, como una obligación para estar en el pacto. Shabbat, circuncisión, ¿verdad? ¿Qué más? Zig-zig, esas cuerditas que van colgadas en los mantos, ¿verdad? Zig-zig, a ver qué más. Mezuzá, la mezuzá son unos rollitos así que se pegan en las paredes, ¿verdad? Y tienen un versículo bíblico ahí, ¿verdad? Shem Israel, Adonai Elohim Adonai. Y cada vez que salen, los ponen. ¿Y de dónde sacan esa tradición? Pondrás en las puertas de tu casa esta ley, ¿verdad? Y también la última es las tefilot, ¿verdad? Que son esas cajitas negras que se ponen aquí en la cabeza. Pero repito, esas son 5 señales del pacto de Dios obligatorio para los judíos. Repito, para que no diga que yo me los tengo que poner. Bueno, si usted se los quiere poner, póngaselos, porque yo no les puedo decir que no se los ponga. Pero le estoy diciendo con claridad. Ya le expliqué las 5 solas. Y luego el tema 13 es separación del cristianismo primitivo y el judaísmo. Bueno. Y luego al final de la última clase vamos a hablar sobre el concilio de Nicea, que es lo que yo creo que va a ser la cereza del pastel y yo creo que va a estar interesante. Bueno, que Dios lo bendiga. No hay preguntas, nadie ha preguntado, quiere decir que todo el mundo ha entendido o lo contrario. Pero la idea es, hermano, crear en su corazón el deseo de aprender. Que Dios lo guarde, que Dios lo prospere. Y si el Señor nos da vida y no viene, el Yeshua ben David, que es el que estamos esperando, el león de la tribu de Judá, mañana nos vemos en la iglesia. Saludos y bendiciones. דבר אינו נסתר